nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Es un privilegio muy grande, una bendición poder ver la dimensión en la que se está viviendo, porque gracias al dador de la vida hemos visto, hemos comprendido que como hijos de Dios vivimos en la dimensión de Dios, vivimos en esa ciencia tan maravillosa del mundo de los espíritus, de esos espíritus de la sexta dimensión, en donde la ciencia del conocimiento es revelada a cada uno de esos espíritus tan maravillosos que viven en esa dimensión. Poder conocer la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios, poder entender y comprender el significado de la vida, poder descubrir el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, estar convencido y consciente de que cuando nos conectamos a la ciencia del conocimiento, de la sabiduría en Dios, no es pertenecer a una sociedad o a un grupo que quiere controlar la mente y el espíritu del ser humano, que tiene la capacidad de dirigir los pensamientos, las emociones de cada individuo que cae en las garras de ese sistema. La ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios. Cuando cada hijo de Dios, cuando cada creyente en Jesucristo conoce el porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando logra entender y comprender que la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios no está en los pensamientos, en las emociones o en las creencias de títulos inventados por el mismo ser humano para dirigir la mente, el espíritu y las sociedades en este planeta Tierra. Cuando descubrimos que somos hombres y mujeres que a través de nuestra alma y a través de nuestro espíritu estamos recibiendo la ciencia de Dios. Estamos recibiendo el conocimiento divino. Es un conocimiento y es una sabiduría que sobrepasa los niveles del entendimiento, los niveles del conocimiento, que sobrepasa los niveles de toda ciencia inventada por el ser humano para dirigir la vida, para dirigir las sociedades, para crear psicologías de pensamientos y emociones en las sociedades en las que el ser humano vive. La ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios está en poder conocer y reconocer el aquí y el ahora, poder entender y comprender que no es a través de las masas, que no es a través de los sistemas de teologías inventadas por el hombre que se puede llegar a la gracia de la ciencia del conocimiento divino. Cuando los hijos e hijas de Dios que han visitado este planeta Tierra y han conocido la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios, ellos han hecho contacto con su alma y donde quiera que fueran o estuvieran, en las cuevas, en los valles, en los montes, donde quiera que ellos estaban a través de su alma, ellos estaban en la armonía y en la paz de Dios. Ellos estaban en esa perfecta comunión con la divinidad. Ellos no necesitaban de emociones, ellos no necesitaban de ideologías religiosas para motivar su alma. Ellos no necesitaban de todo ese sistema ecuménico para sentirse hijos e hijas de Dios. Ellos conocían la sabiduría en Dios. Cuando los hijos e hijas de Dios nos damos cuenta del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra,
cuando descubrimos el porqué de la vida en este planeta Tierra, cuando nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios, no a través del comportamiento religioso, no a través de esos que quieren dirigir la vida espiritual de cada individuo, sino que es a través de nuestra alma, esa alma que los da a cada hijo de Dios, esa alma que nos conecta con la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios. El reto de cada hijo e hija de Dios es poder estar en comunión con su cuerpo, poder estar en comunión con su espíritu, no buscar a través de esas motivaciones religiosas, a través de esos sistemas y ambientes que lo único que hacen es motivar el espíritu. Y cuando el ser humano se da cuenta que necesita más de Dios, sigue motivándose y motivándose. Y es una motivación del espíritu. El alma no necesita de motivación. El alma no necesita de sistemas establecidos por la sociedad. El alma lo que necesita es estar en paz con la divinidad. El alma lo que descubre es de quién fue diseñado y es de Dios directamente. Y esa alma que cada uno de nosotros tenemos nos da la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios. Que los que hacen los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra, cuando ven y descubren que son hijos de Dios, cuando hacen contacto con su alma, saben y logran entender que su alma es una parte de Dios, que su alma viene de la eternidad y va para la eternidad. Ellos logran entender y comprender que su paso por este planeta Tierra es para seguir viendo y descubriendo las maravillas del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, a través de nuestra alma nos damos cuenta que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Todo lo contrario a lo que enseñan los sistemas religiosos. ¿Qué es lo que enseñan? Cada uno de los sistemas religiosos es a motivar el espíritu. Y por cuanto la motivación del espíritu es pasajera, es momentánea, tienen que todo tiempo y a toda hora estar inventando espectáculos, estar inventando toda clase de ilusiones apoteósicas para que el espíritu del ser humano esté motivado. Los hijos e hijas de Dios que hacen contacto con su alma no necesitan ninguna cosa de esas porque han logrado entender y lo demostraron todos los hombres y mujeres de la historia que cuando hicieron contacto con su alma se dieron cuenta de que venían de la eternidad e iban para la eternidad y solo hablaban, como dice su bendita palabra, que de la abundancia del corazón emana la boca, habla la boca. Solo hablaban de la gracia y del amor de Dios, solo hablaban de todos los privilegios que a través del alma podían ver y entender en la eternidad, al contrario de lo que habla el sistema religioso. La ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios. En esa ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios vemos también la ciencia del conocimiento y la sabiduría humana. Vemos cada uno de los personajes de la historia hasta el día de ahora, que a través de esa ciencia del conocimiento y la sabiduría humana inventan religiones, inventan sectas, inventan toda clase de ideologías apoteósicas para mantener al ser humano motivado a través de su espíritu, pero que esa motivación no llega ni en más mínimo sentido común para descubrir lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente. Tenemos a Elifaz, Bildad, Sofar, tres, entre comillas, grandes hombres del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría divina,
Pero cuando nos damos cuenta a través de la escritura que lo único que tenían era un conocimiento de sabiduría humana mezclada con el conocimiento de la verdadera ciencia de la sabiduría divina. El Elifaz, sabio, experimentado, compasivo, bildado, directo, dogmático, realista, sofar, erudito, impetuoso, sentencioso. ¿Y cómo terminaron? La bendita palabra de Dios, que es el libro de los libros, la Biblia nos lo enseña. En el libro de Job, en el capítulo 4, verso 1 al 21, vemos a Elifaz queriendo darle la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios a un hombre aprobado por Dios que había hecho contacto con su alma, mejor conocido como Job. Job 4, 1 al 21. Entonces respondió Elifaz y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, se ciegan, parecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo parece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Entonces, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pesar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que será quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Estamos viendo la filosofía de la ciencia del conocimiento de Elifaz, un amigo de Job, sabio, experimentado, compasivo, que aparentemente habla tan lindo como todos los religiosos de este planeta Tierra. Sigue diciendo Elifaz, acusando a un hombre que dijo Dios que era recto en su vivir, recto en su caminar. Sigue diciendo en Job capítulo 5, verso 17 al 27. He aquí bienaventurado, estamos hablando de Elifaz, el que está aconsejando entre comillas a Job. Job capítulo 5, 17 al 27.
He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote y de la lengua serán encubiertos. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con sus piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge en su tiempo. He aquí que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Sigue diciendo Elifaz, el sabio, experimentado y compasivo, en el capítulo 15, del 1 al 35, respondió o continuó hablando Elifaz. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró iniquidad, pues has escogido el hablar con los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el decreto de Dios y está limitada a ti sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabeza, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu Padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confían y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no por paso extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá en las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia se turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la
espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus higares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que están en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama sacará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíes el iluso en la vanidad. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su gras como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Elifaz, el sabio, experimentado y compasivo, queriendo hablar de la sabiduría y del conocimiento en Dios. Tarde o temprano, el ser humano, cuando haga contacto con su alma, se dará cuenta qué es vivir en la dimensión de Dios y qué es vivir en toda esa ciencia del conocimiento humano. En lo que hay solo es motivación del espíritu. Sigue diciéndole Elifaz al hombre aprobado por Dios, a Job. En el capítulo 22, verso 1 al 30. Respondió Elifaz y dijo: ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provechoso, de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, y las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, oh tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encubrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, que sabe Dios, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no se ve, y por el circuito de los cielos se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Vendrán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieras al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia.
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él librará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Cuán cierto y certero es la ciencia del conocimiento humano a través de los sistemas religiosos. Cómo concuerda todo lo que se mueve en el sistema religioso. Elifaz aconsejando a través de la ciencia del conocimiento humano al hombre aprobado por Dios, a Job. Elifaz, el sabio, el experimentado, el capacitado. Luego surge el otro espíritu religioso a través de Bildad, directo, dogmático, realista. En el libro de Job, capítulo 8, verso 1 al 22, dice, respondió Bildad, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus ojos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperada la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer tu postrer estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como samba. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se saca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pies. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su hurto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste se negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios. Vemos cómo el sistema religioso obra a través de los espíritus de la quinta dimensión para hacerle creer al ser humano
que esa es la forma de acercarse a Dios, que esa es la forma de estar en perfecta armonía con Dios cuando vemos que todo es un sistema bien diseñado para motivación del espíritu, cuando vemos a todos estos sistemas religiosos obrando a través de psicologías humanas, obrando a través de todo un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con el alimento del alma. Cuando los seres humanos logremos entender y comprender la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios, veremos cómo esos sistemas religiosos obran a través de estos seres humanos. Estos tres personajes que aparecen en el libro de Job son la viva representación de los espíritus de la quinta dimensión, que aparentemente son hombres de Dios hablando a través de la palabra de Dios. Cuando vemos todo eso que no concuerda nada con el alimento espiritual para nuestra alma, nos damos cuenta verdaderamente que como hijos de Dios venimos a este planeta Tierra a no solo disfrutar de este recreo de la vida, sino que a demostrar que somos hijos e hijas de Dios, que no necesitamos de ilusiones apoteósicas, no necesitamos de creencias, de todas esas filosofías humanas. Lo que necesitamos es estar en paz con nuestra alma. Lo que necesitamos es tener y reconocer el alimento que se le da al alma para estar en esa perfecta comunión con nuestra alma, es decir, cuerpo, espíritu y alma conectados en la dimensión de Dios a través de nuestra alma. Poder conocer y reconocer ese significado de la vida, poder conocer y reconocer el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, poder entender y comprender que somos los hijos e hijas de Dios que estamos en este planeta Tierra para dar fiel testimonio de lo que es el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo este personaje Bildad, que comúnmente se conoce como un dogmático, realista y directo. En el capítulo 22, del 1 en adelante, Elifaz, directo, dogmático, realista. Respondió Elifaz: ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provechoso, que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso castiga o viene el juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de tus ropas a los desnudos. No, diste de beber agua al cansado y destuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella, el distinguido. A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrantados, porque para eso sí es bueno el sistema religioso, para señalar y condenar al ser humano. Sigue diciendo Bildad, el directo, dogmático, realista, el hombre que se vistió de santidad para acusar y señalar al hombre que verdaderamente para Dios era recto y justo. Dice Job en el capítulo 25, verso 1 al 6. Respondió Bildad y dijo: el señorío y el temor está con él. Él hace paz en sus alturas. Tienen sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues
se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre, también gusano. Bildad, el directo, dogmático, realista, el que quiere dirigir nuestras vidas, el religioso que a través de esos sistemas de creencias apoteósicas, que a través de el conocimiento de la letra quieren, a través de esa ciencia del conocimiento humano, mantenernos ocupados en esa motivación humana, en esa motivación del espíritu, para no hacer contacto con nuestra alma. Sigue diciendo uno de los religiosos, aconsejando al gran Job, Sofar, erudito, impetuoso, sentencioso. En el libro de Job, capítulo 11, verso 1 al 20, respondió Sofar y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tú falicias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién dirá que Dios hablará y abrirá sus labios contigo y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno monte su nazca sobre hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y las echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrás refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Sigue diciendo él, entre comillas, sabio Sofar, erudito, impetuoso, sentencioso, tratando de aconsejar a través de la sabiduría del conocimiento humano a Job. Job capítulo 20, del 1 en adelante. Respondió Sofar y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra,
que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volverá y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas como en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó de su boca, si lo ocultaban debajo de su lengua, si le parecieran bien y no lo dejaba, sino que lo tenían en su paladar, si su comida se mudara en sus entrañas y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará de su vientre, las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará. Lengua de víbora. No verás los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará, porque tu quebranto y desamparo a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, si su bienestar no será duradero, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrán sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y hará llover sobre él y sobre su comida. Huirán de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrá terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Sofar, erudito, impetuoso, sentencioso. Cuando logremos entender y comprender el significado de la vida, cuando trabajemos en el ser más importante que hay en este planeta Tierra, que es uno mismo, descubriremos el secreto de la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios. No es a través del conocimiento teológico, no es a través del conocimiento de la teología en divinidad, de los doctorados inventados por el mismo ser humano para mantener a las masas a través de su espíritu motivados, creyendo que ahí está la gracia del amor de Dios. Vean cómo terminaron estos tres personajes en el libro de Job, en el capítulo 42, verso 1 al 9. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afectuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuál es nuestra misión como hijos e hijas de Dios. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver los misterios de la Biblia, nos permita poder ver la revelación bíblica. No hemos venido a este planeta Tierra para jugar a la religión. No hemos venido a este planeta Tierra para estar en ese avivamiento de emociones del Espíritu. Hemos venido a este planeta Tierra para hacer contacto con la divinidad, para hacer contacto con nuestra alma, para dar testimonio del mensaje del Evangelio eterno, para hablar de Jesucristo como el único y suficiente sanador, como el único y suficiente salvador, para poner también al sistema religioso al descubierto, para demostrar cómo a través de la ciencia del conocimiento humano, por medio de esos espíritus de la quinta dimensión, claro que aprenden a hablar bonito, claro que aprenden a darle la dosis del espíritu al ser humano, pero gracias al dador de la vida, que la historia de los hijos e hijas de Dios que vinieron a este planeta Tierra para hacer contacto con su alma, nos demuestra que es estar en la comunión con Dios, que es estar en la paz de Dios, que es estar en la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios, a lo que es estar en esa motivación del espíritu, en esas creencias apoteósicas de sistemas religiosos. En el libro de Salmos, en el capítulo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ya el proverbista dice en el capítulo 1, verso 7, y lo reconfirma lo que había dicho el padre de Salomón. Salomón hablando en el Proverbios y el rey David, el padre de Salomón, hablando en el Salmo 111, verso 10. Dice el proverbista en el Proverbio 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 7. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El proverbista sigue diciendo en el capítulo 3, verso 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y toda su verdad paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 16, verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Sigue diciendo el proverbista, capítulo 24, verso 14. Así será tu alma al conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa, y al fin de tu esperanza no será cortada. Sigue diciendo el gran Salomón en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 13 al 18. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvíos. Conocí que aún en esto había aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios, para poder ver cómo se mueve el mundo de los espíritus de la sexta dimensión y cómo se mueve el mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Cuando vemos el libro de los libros, cuando vemos el manual de Dios, cuando vemos la maravillosa escritura que es la Biblia, el libro de los libros, vemos la ciencia del conocimiento divino, vemos al Espíritu Santo hablando a través de los maravillosos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Vemos cómo cada uno de ellos tuvo la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios. Gracias, Salvador de la vida, que podemos ver la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios, y podemos detectar a todos esos espíritus por medio de líderes religiosos que lo único que han aprendido es hablar bien. Lo único que han aprendido es a motivar el espíritu del ser humano, y como el ser humano es un ser viviente, que lo que hace que le tenga vida a ese ser humano es su espíritu. Esos espíritus de la quinta dimensión han tenido ese éxito que ellos han buscado. Gracias a Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero,
Wesley, William Marion Branham, gracias a todos esos personajes de la historia de la iglesia, hemos conocido y reconocido la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios, porque cada uno de ellos demostró que es el amor de Dios a través de Jesucristo para la humanidad, esa paz del amor de Jesucristo que nos hace sentirnos hijos de Dios, que nos hace descubrir nuestra alma, que nos transporta a la dimensión de Dios. No necesitamos esos religiosos que quieren conducir nuestra vida. No necesitamos de esas motivaciones momentáneas para sentirnos hijos de Dios. Lo que necesitamos es hacer contacto con el ser más importante que Dios puso en este planeta Tierra, que somos nosotros mismos, porque dentro de nosotros está Dios mismo morando en esa alma que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, somos parte de Dios en este planeta Tierra y como seres vivientes, hijos de Dios con alma, no necesitamos de motivación, no necesitamos de ilusiones apoteósicas. Lo que necesitamos es vernos en el espejo para descubrir al maravilloso ser que Dios puso, que es a nosotros mismos. Cuando nos sintamos lo que verdaderamente somos, hijos e hijas de Dios, descubriremos el significado de la vida. Descubriremos de cuál dimensión hemos venido. Descubriremos que estamos en la eternidad con Dios, porque en una eternidad, a través de nuestra alma, siempre viviremos con Dios. Jamás un hijo de Dios que ha descubierto al ser más importante que tiene, que es a él mismo, jamás ha caído, jamás ha tropezado, como dicen los religiosos. Los hijos e hijas de Dios fueron diseñados, predestinados desde antes de toda la creación visible e invisible para ser hechos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 16, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gracias, Salvador de la vida, por estos maravillosos personajes que conocieron la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios. Efesios capítulo 5, verso 15, sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque en la sabiduría de Dios está la paz de Dios. En la sabiduría de Dios está el amor de Dios. En la gracia del amor de Dios está la sabiduría, para poder saber, conocer y reconocer el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. No hemos venido para comportarnos como religiosos, no hemos venido para creer que a través de la religión vamos a hacernos hijos de Dios. Los hijos de Dios predestinados por Dios para ser los primogénitos hijos de Dios fueron diseñados, predestinados, creados desde antes de la fundación del mundo. Ningún religioso puede crear primogénitos de Dios. Ningún religioso puede, a través de esas creencias apoteósicas, hacer que un hijo de Dios se caiga, o mucho menos condenar a un hijo de Dios. Los hijos e hijas de Dios fuimos diseñados, predestinados por el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el mensaje del Evangelio eterno: estar conscientes y seguros de quiénes somos, conocer la ciencia del conocimiento humano a través de los sistemas sociales y religiosos, y conocer la ciencia del conocimiento y la sabiduría en el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, a través de nuestro
amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, dice el Espíritu Santo: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, incontención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después práctica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando conozcamos la paz, el amor, la gracia de Dios, que no es de intelectos humanos, no es de comportamientos religiosos, no es de aquellos que quieren dirigir la vida del ser viviente, es la paz del amor de Dios, es la gracia del conocimiento y la sabiduría en Dios, que no es el lenguaje de este mundo, no es lo que los religiosos enseñan, sino que es lo que el dador de la vida en su Espíritu Santo le enseña al alma de cada uno de nosotros. Eso es conocer la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, a la paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Sigue diciendo el Espíritu Santo siempre en segunda de Pedro y en el capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender el verdadero significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender que somos los hijos e hijas de Dios, que por la gracia divina estamos recibiendo la ciencia del conocimiento y la sabiduría en Dios, todo lo contrario a lo que enseñan estos que quieren dirigir la vida del ser humano, estos religiosos que se autoproclaman ungidos de carpas catedrales, estos religiosos que se autoproclaman vicarios, representantes de Dios en la tierra, estos religiosos que se autoproclaman apóstoles misioneros internacionales, estos así llamados el Edén de Satanás, que lo único que tienen es la ciencia del conocimiento humano. Somos la voz del ángel mensajero, hablando de la ciencia del conocimiento y la sabiduría de Dios, para que todo aquel hombre y mujer
que quiera conocer al ser más importante que está en este planeta Tierra, que es el mismo, pueda hacer contacto con su alma, pueda recibir directamente de Dios al Espíritu Santo dentro de él para poder conocer y reconocer el significado de la vida, para que pueda hacer contacto con la eternidad, para que también logre entender y comprender que ha venido de la eternidad y va para la eternidad. Pero también somos la voz del ángel mensajero, poniendo al descubierto al sistema religioso.